UCB Televisión presenta Derechos Humanos sin Fronteras, un programa independiente, distinto y necesario para hablar sobre derechos humanos. No importa lo que diga la gente, las palabras y las ideas pueden cambiar el mundo. El actor estadounidense Robbie Williams lo nombró. Migrantes y derechos humanos en el norte de África. Ese es el tema de hoy. Damos inicio a un nuevo programa de Derechos Humanos sin Fronteras, abordando con nuestros entrevistados el Estado y el respeto de los derechos en los distintos lugares del mundo. En esta ocasión, y como cada semana, nos acompaña la abogada Erika Botero, directora jurídica de Derechos Humanos sin Fronteras, para conversar sobre lo que ha ocurrido recientemente en la frontera entre España y Marruecos, donde desgraciadamente debemos lamentar muertes de personas. Hola Erika, ¿cómo estás? Hola Juan Roberto, muchas gracias. Pero antes de empezar, queremos agradecer a UCB Televisión y a la Universidad Católica de Valparaíso, que nos permite estar cada semana con este programa, el primero en la televisión chilena que aborda el tema de los derechos humanos. Hoy, debido a la grave y penosa situación creada con inmigrantes en el norte de África, especialmente en la frontera de España con Marruecos, que ha costado vidas humanas de personas que quieren una vida mejor, hoy hemos invitado para conversar este tema tan espinoso, tan delicado, al doctor Hassan Arabi, quien es académico e hispanista, que será acompañado en esta ocasión por el analista y director de Scanner Internacional, el doctor André Greenblatt. Bienvenidos. Por las redes sociales circulan distintas versiones sobre lo ocurrido e incluso el presidente de España, Pedro Sánchez, ha dicho que esta crisis fue creada y alimentada por verdaderas mafias que trafican con las personas y el dolor de quienes desde distintos lugares de África y por cualquier medio intentan llegar a Europa con el sueño de construir una vida mejor. Antes de comenzar, queremos invitar a ver este video de la televisión española sobre este tema. Esta como ejemplo la voy a coger con mucho cuidado porque claro, hemos traído, está en una bolsa porque esto es un pincho con alambre y tiene heces todavía y esto lo mojan heces para pinchar, es decir, pinchar y esto, infectar. Sí, pinchar pero esto lo han hecho a nuestros guardias, les han echado cal viva y les arrojan heces. Iba a traer un uniforme pero me han pedido que no lo pusiera y no lo voy a hacer. Esto, fíjese usted, o sea, claro, todo esto es rudimentario. Esto solo, no sé de dónde, esto sí debe ser una pieza de arqueología. Como una lanza, o sea, ¿no? Como una lanza, oxidada por completo, le ponen cobre, lo abrían de alguna manera, se ve que la madera está rajada, ellos lo comprimen y con plástico quemado, pues una y otra vez hasta que hacen un arma, pero vamos a ver, o sea, un arma tremenda. Es un arma que te mata, vamos. Claro, es que parece un arma del Neandertal, o sea, parece un arma con la que mataban mamuts. Sí. Pero eso allí en el desierto, claro. Pues el que tenga esto entre 100 que no tienen nada, pues es el jefe, es el amo. ¿Y con qué se defiende claro, contra estos eso? pinchos... Claro. Pinchos garfios. Claro, pinchos garfios, claro, esto a un guardia, si le cogen y le tiran de él, es tremendo. O sea que lo que quiero en la comparativa es... Sí. A mí se me ha puesto, cuando nos lo estabas enseñando, yo me he quedado la carne de gallina. Está todo oxidado, por eso llevo guantes porque... Cuidado, sí, que... Bueno, esto es vetusto y un invento del demonio, vamos. Es decir, con esto pueden pegar a la policía o a quien sea. Sí. Le pueden dar un palo. ¿Qué hace el policía o quien sea? O alguno de ellos, que no lo sé, entre ellos. Puede ser solo para ellos. ¿No? Lo coge. Pero, amigo, cuando lo coge, lo que hacen es que tiran de aquí y miren la cuchilla. ¿Ven esa cuchilla? Si yo tiro, me corto los dedos. Lo voy a dejar ahí para que lo vean. ¿Ve? Lo que hacen es que cuando la persona para, tiran hacia atrás y le seccionan, vamos, los dedos son lo que tenga. Eso está fabricado, es profeso para cortar los tendones de la mano del guardia que coge la barra. Ahora, después de ver esta nota de la televisión española, la pregunta para nuestros dos invitados es: ¿qué piensan ustedes de lo ocurrido y qué hay detrás de este delicado e inhumano problema de los migrantes? Doctor Greenblatt. Hola, ¿cómo están? Es sin duda una situación muy grave, de la que por supuesto me cuesta mucho hablar en la medida en que personalmente soy nieto de 4 emigrantes europeos que llegaron a esta hermosa región de Valparaíso hace un poco más de un siglo. Por consiguiente, el tema me llega muy directamente.
Estamos hablando de alrededor de 30 víctimas mortales y 300 heridos, principalmente llegados desde la zona de Sudán. ¿Qué está ocurriendo en África? ¿Qué está ocurriendo? Que la población africana está arriesgando vida, está dejando enseres, está dejando familiares para ir a instalarse a Europa. Hay mafias, como dice el gobierno español, sin duda que hay mafias, como las hay en Estados Unidos y como las hay también aquí en Chile, en el norte y en otros lugares donde llegan inmigrantes irregulares todos los días a nuestro país. Pero no existirían las mafias ni existiría la inmigración si no hubiera hambre. El hambre es el padre y la madre de la inmigración y no hay más progenitores que el hambre. África está hambrienta. En África se está extinguiendo, en el centro de África, en lo que se llama la región del Sahel, se está extinguiendo el agua. Hay países como ambos Congos y otros, como Mali, en donde el agua escasea a tal nivel que la vida humana está en peligro. Y cuando escasea el agua, escasean también los alimentos que nacen de la agricultura y la ganadería. Existe una legislación internacional sobre la inmigración. Coincidencia, se llama el Pacto de Marrakech y fue firmado a pocos kilómetros de Ceuta y Melilla hace ya casi 2 años. Chile no es firmante de ese pacto de Naciones Unidas que firmaron más de una centena o un centenar de países. Chile se retiró en el último minuto de ese pacto. Y ese pacto plantea claramente que la inmigración no es un derecho. Es cierto, no es un derecho, pero tampoco es un delito, según el pacto. Es una irregularidad, por consiguiente el inmigrante irregular no está cometiendo un delito. Sí es un delito defenderse con armas contra la policía o los uniformados del país, entre comillas, receptor. Sin embargo, es importante señalar que hay diferente trato entre inmigrantes, como lo planteara hace pocas semanas el gobierno de Malí, cuando dijo de una manera algo irónica y un poco jocosa que cuando una persona se cambia de país porque encontró un excelente trabajo, se llama un colono, un colaborador, pero cuando una persona cambia de país porque necesita comer, se llama un emigrante irregular o incluso clandestino. Pero no es un delito según Naciones Unidas. Es importante que exista una investigación a fondo de lo que ocurrió, pero nos queda bastante claro que esto fue un sobrepasamiento absoluto de la situación en donde llegaron inmigrantes irregulares para pasar la reja que separa Marruecos de Ceuta y Melilla, territorio español en África. Yo quiero hacer una pregunta que va a causar muchos problemas, pero hay territorios holandeses acá en Sudamérica, hay territorios franceses. ¿Es lógico que existan territorios de un país en otro continente? Sin duda no, pero no se va a resolver eso por el momento. Pero sin duda no es lógico que un país tenga territorios en otro continente. Yo sé que esto va a causar probablemente varias polémicas, pero asumo la responsabilidad de lo enunciado. Ahora bien, entonces, al saltar la reja que lleva a Ceuta y Melilla,
en África, pero territorio español, por consiguiente territorio de la Unión Europea. Los emigrantes ya llegan a Europa, en donde se aplica el tratado, el pacto de Marrakech, y si los sorprenden se les envía de vuelta. Les dan un poco de comida, un examen médico y se les envía de vuelta a África porque no han cometido un delito según la legislación internacional. Pero si logran pasar y que no los pillan, entonces ingresan al país o a la Unión Europea, y puesto que por el Tratado del Espacio de Schengen pueden circular libremente en todo el territorio de la Unión Europea, que es bastante grande, y finalmente terminan encontrando alguna ocupación y luego logran instalarse en el espacio de la Unión Europea, desde donde, mientras no los pillen, no los van a devolver a su país. Aquí se produjo un desbordamiento de la policía uniformada o de Fuerzas Armadas uniformadas frente a inmigrantes que llegaron con armamento rudimentario, prefabricado, etcétera, y lamentablemente ocurrió lo que ocurrió. Hay países del mundo que han llamado a Marruecos a controlar el ingreso a su país para evitar que esto ocurra. Pero Marruecos es un país libre, es un país democrático en el que todo ser humano que cumpla con los requisitos para ingresar como extranjero a Marruecos tiene derecho a entrar. No puede Marruecos ver si alguien tiene cara de posible inmigrante, no permitirle la entrada. Marruecos, y esto es lo importante que hay que ver, tal vez en el continente africano sea uno de los pocos países con un sistema democrático de avanzada, que muchas cosas funciona tal vez a igual medida o mejor que los países de la Unión Europea o nuestros países democráticos. Por consiguiente, en Marruecos existe el derecho a la libre circulación y eso hace que mafias de inmigrantes aprovechen el territorio marroquí para llevar personas a las que les cobran, por supuesto, como ocurre acá en Chile. No cerremos los ojos, como ocurre en el norte de Chile, con colombianos, venezolanos, peruanos, bolivianos, etcétera, que llegan aquí a nuestro país. Mafias que cobran por el ingreso a Europa, y aquí se produjo un desbordamiento de la policía que es lamentable, y es importante que haya una investigación a fondo y que haya reparación a los familiares e información y transparencia a todos los habitantes del globo, porque queremos saber realmente qué ocurrió. Con Estados Unidos esto ocurre permanentemente. No nos olvidemos que lo que ocurrió en tiempos del gobierno de Donald Trump, cuando llegaron a Estados Unidos ciudadanos de Guatemala, de Honduras, etcétera, que venían en una marcha desde sus países, entonces Estados Unidos le dijo a México: páreme esto. Pero México es un país que tiene libre circulación, como Marruecos, como Chile. No somos dictaduras nosotros, ni Marruecos, ni México. Libre circulación, no se puede detener a personas que van hacia Estados Unidos o que van hacia la Unión Europea. Lo importante es efectivamente terminar con esto, y para terminar con esto hay que eliminar a padre y madre de la inmigración, y padre y madre de la inmigración se llama hambre. Erika, como directora jurídica de Derechos Humanos Sin Fronteras, ¿cuál es tu opinión de lo que se lo estaba conversando, el tema en puntual? ¿Han hecho algunos defensores de los derechos humanos algo sobre lo ocurrido? Yo coincido en muchas cosas con el doctor Grimla. Obviamente las organizaciones de derechos humanos han jugado un rol fundamental
no solo en las movilizaciones para reconocer derechos, para empezar a hablar de la migración, para hacer tratados, para hacer todo un respaldo jurídico que apoye o que ayude a dignificar y a garantizar los derechos humanos en el fenómeno de la migración. Yo me quiero detener en algo, y esto yo he sido reiterativa cada que hablo del tema, y es que no se nos puede olvidar que la migración es inherente a la humanidad. No ha existido la humanidad, no hubiese podido existir desarrollo económico, comercial, científico, si no existiese la migración en la historia de la humanidad. Entonces, toda la historia de la humanidad ha venido ligada a grandes migraciones, con lo que esto trae: guerras, conquista y colonia de territorios, intercambio de conocimientos, intercambios económicos. Entonces, pues obviamente no es ajeno para la humanidad el tema de la migración, y por eso los países de alguna manera permiten o a veces se desborda el tema de la migración en sus territorios, porque hace parte digamos, de la humanidad. En los estados modernos, donde ya hay una normatividad que se ha aceptado el tema de los derechos humanos, pues obviamente tienen que ser cuidadosos y garantizar el derecho a la libertad, el derecho a la movilización, el derecho a la dignidad humana, pero principalmente el derecho a la vida. Sin embargo, el fenómeno de la migración también se permea por muchos otros intereses y muchos otros fenómenos, como la política, como el tema económico, como el trabajo, pero principalmente, y ahí coincido con el doctor Grimland, uno no se va de su país generalmente porque quiere. Esta migración responde a fenómenos de violencia, a fenómenos de escasez, a fenómenos políticos como dictaduras, como pérdida de derechos civiles, de pérdida de derechos fundamentales, y por eso las poblaciones tienen que migrar. Entonces, en ese orden de ideas, las organizaciones de derechos humanos en todo el mundo se organizan, denuncian, hacen una participación activa. El hecho de que nosotros, como Derechos Humanos Sin Fronteras, estemos hablando del tema, contándole a Chile y a los demás países que nos ven todo este fenómeno, para reflexionar, para llamar la atención, pues obviamente hace parte de nuestra labor, hace parte de una defensa férrea e incansable de darle voz a quien no tiene voz, de contar lo que está pasando, de mostrar lo que está pasando, para aprender de las buenas prácticas y de los errores que se pueden cometer en otros países, y también los que cometemos nosotros. Entonces, yo creo que obviamente las organizaciones de derechos humanos siempre están ahí y han jugado un rol fundamental en la defensa y en la visibilización de estos fenómenos cuando se desbordan. Mira, sabemos que el Instituto Nacional de Derechos Humanos de Marruecos había solicitado una investigación y la responsabilidad que pudiesen tener los agentes del Estado en lo sucedido, pero también el presidente de España, en declaraciones públicas, ha manifestado que su apoyo al actuar de la gendarmería marroquí, pero también ha manifestado sobre lo ocurrido, sobre las mafias que ya estábamos conversando hace poco rato atrás, y de las cuales obviamente trafican con personas. Su opinión, Andrés, sobre estas declaraciones puntualmente, ¿qué le parece? Me parece que está muy claro, o sea, Marruecos tiene y va a hacerlo una investigación profunda para determinar en qué momento su gendarmería debió defender el orden público quitando la vida a seres humanos. Esa investigación sin duda se hará y conoceremos algunos resultados. No me cabe la menor duda que, como en todas estas situaciones, habrá responsabilidades, por supuesto. Siempre nos haremos la pregunta si la violencia pudo haber sido detenida de otra manera, si esta horda, esta turba de inmigrantes clandestinos que intentaban ingresar en la Unión Europea podría haber sido detenida de otra manera, y al respecto el debate está abierto. Pienso que la humanidad, con Naciones Unidas y los organismos de derechos humanos, deben buscar soluciones
y encontrarlas que operen antes de llegar a la situación que se conoció allí en la frontera entre Marruecos y España, Ceuta y Melilla, hace unos días atrás, el 24 de junio. Es importante, como también es importante que la Unión Europea, así como Estados Unidos en el continente en donde estamos, participen activamente en políticas de desarrollo en el origen, participen activamente en políticas de educación, de salud, de bienestar, de vivienda, etcétera, en los países que fueron colonias de la Unión Europea hasta los años 50 y 60. Estos migrantes venían de Sudán. Sudán fue colonia de diferentes países europeos, principalmente Inglaterra, y lamentablemente la situación de vida en Sudán es lamentable, y la situación de violencia debido a varios estallidos sociales, guerras tribales, etcétera, están presentes cada día, y en eso la Unión Europea tiene una responsabilidad. Se crearon mafias, aquí también, efectivamente, esas mafias no son africanas, esas mafias son europeas, y hay que combatirlas en Europa. Un llamado a los gobiernos europeos y a las policías europeas a que controlen a sus propias mafias de integración de seres humanos en el mercado laboral inmigrante dentro de cada uno de los países europeos, principalmente en España, en Francia y en Italia. Pero por otra parte, la Unión Europea tiene la obligación moral y política y humana de velar por el respeto de los derechos humanos en los países que fueron en algún momento sus propias colonias. Y cuando digo velar por los derechos humanos, dentro de los derechos humanos también está el derecho a la alimentación, a la educación y al trabajo en su propio territorio. La Unión Europea tiene una tremenda responsabilidad en lo que ocurrió y debiera comenzar por reconocerlo, analizarlo y plantear a nivel de los organismos internacionales, tanto de derechos humanos como de cultura, educación, ciencia, seguridad, etcétera, un cuaderno de soluciones y un camino que debe ser emprendido lo antes posible para resolver estos terribles problemas que hasta el día de hoy ocurren en las ex colonias de países de la Unión Europea. Claro, mira, yo pienso que las soluciones en un mundo globalizado como este tienen que ser integrales. No es un tema meramente policivo, no es un tema meramente de seguridad, sino que aquí hay un tema también de garantía de derechos, pero también de desarrollo, de bienestar, de oportunidades de vida digna. Y estas soluciones no pueden ser asumidas solo por el país expulsor o por el país receptor, y menos por el país de tránsito o los países de tránsito. Entonces, las soluciones para que sean sostenibles, integrales y exitosas, yo creo que tienen que partir de entender el rol que cada uno de los territorios juega, y tienen que ser colaborativas, tienen que ser integradas por todos, porque es un problema bastante complejo y que no se puede mirar desde una perspectiva única, sino que permea muchísimas áreas de la vida, permea un tema de seguridad, plantea temas de geopolítica, plantea temas de desarrollo económicos, de derechos. Entonces yo creo que esto, incluso hasta religiosos, cuando chocan culturas, y esto es necesario, buscar soluciones al fenómeno de la migración, entendiendo que todos los implicados deben colaborar
en esa solución y deben tomar en cuenta que el fenómeno es complejo y es compuesto por muchas áreas, ¿sí? No solo un área jurídica, sino un área humana, un área económica, un área de derechos, un área de desarrollo, porque si mi país me permite desarrollarme de manera integral, espiritualmente, profesionalmente, económicamente, pues obviamente la posibilidad de que yo me vaya, pues es mucho menor y eso se repite en todos los países donde hay problemas con la migración y con la inmigración. Entonces, yo creo que estas soluciones tienen que basarse en políticas públicas, pero no políticas públicas donde se recargue la responsabilidad en solo uno de los actores, sino que todos los actores deben asumir su responsabilidad, deben asumir su parte y deben colaborar en el desarrollo de la solución. Inmediatamente vamos a hacer las consultas en temas jurídicos de los derechos humanos, cuál es la opinión, pero antes les quiero mostrar un video, porque aquí tenemos lo que dijo el presidente de España. A todos los españoles y españolas, y especialmente a quienes viven en Ceuta y Melilla, que vamos a restablecer el orden en su ciudad y nuestras fronteras con la máxima celeridad. Seremos firmes para garantizar su seguridad ante cualquier desafío, ante cualquier eventualidad y bajo cualquier circunstancia. Lo repito, firmes ante cualquier desafío, ante cualquier eventualidad y bajo cualquier circunstancia. La integridad de Ceuta como parte de nuestra nación, la nación española, su seguridad y la tranquilidad de nuestros compatriotas y residentes allí están garantizadas por la acción del Gobierno de España, cualesquieran que sean las condiciones necesarias para ello y con todos los medios disponibles para ello. Como saben, el Ejército ya ha sido desplegado ayer de madrugada y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado han sido reforzadas en estas dos ciudades españolas. Hoy mismo quiero comunicarles, viajaré a Ceuta y a Melilla para mostrar la determinación con la que estamos actuando desde el primer minuto de esta crisis desde el Gobierno de España. También quiero comunicarles que esta mañana he hablado con Su Majestad el Rey, con Felipe VI, con quien he analizado las líneas de acción que va a seguir el Gobierno de España, que serán coordinadas desde un comité de situación que acabamos de aprobar ahora mismo en el Consejo de Ministros. He mantenido también conversaciones con el vicepresidente de la Comisión Europea y el ministro de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, Josep Borrell, y con el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel. Hemos analizado conjuntamente la respuesta europea ante esta inusitada crisis migratoria en la frontera exterior de la Unión Europea con Marruecos y quiero también manifestar el agradecimiento del Gobierno de España ante las declaraciones públicas que a lo largo de esta mañana se están realizando desde diferentes comisarios y comisarias del Colegio del Gobierno Europeo, que es la Comisión Europea. He mantenido también una conversación con el principal líder de la oposición, con el señor Casado, al que he informado de la situación, como seguiré haciendo hasta que la tranquilidad haya vuelto definitivamente a Ceuta y a su frontera. Mi prioridad como presidente del Gobierno de España en estos momentos es la de garantizar el control del tránsito en la frontera con Marruecos, dotar a las ciudades de Ceuta y de Melilla de todos los medios necesarios para solventar la crisis humanitaria que supone esta llegada de personas y proceder a la devolución inmediata, repito, a la devolución inmediata de todo aquel que haya entrado irregularmente en Ceuta y Melilla, tal y como está previsto en los acuerdos que España tiene firmados con Marruecos desde hace años. Siempre como presidente del Gobierno de España he creído firmemente que Marruecos es un país socio, es un país amigo de España y así debe seguir siéndolo. El cuidado de nuestras relaciones ha formado parte desde siempre de la política exterior española, también de mi Gobierno, y así debe seguir siendo. Mi deseo, como el de todos los españoles y españolas, es estrechar aún más esta relación de amistad con nuestros vecinos marroquíes. Los lazos humanos, los lazos históricos, culturales, económicos, estratégicos, nos llaman a ambos países a cooperar y a trabajar juntos para progresar conjuntamente. Y para resultar provechosa esta cooperación, para que resulte efectiva esta cooperación, debe basarse siempre, siempre en el respeto. En el respeto a las fronteras mutuas,
en el respeto a las fronteras mutuas, que es la base sobre la que se construye la vecindad de países amigos y las relaciones fructíferas para ambos. Los españoles y las españolas y los residentes en España, en cualquier punto de nuestra nación, deben saber que la integridad territorial de España, sus fronteras, que también son las fronteras exteriores de la Unión Europea, y sobre todo y ante todo, la seguridad de nuestros compatriotas y su tranquilidad y sosiego serán defendidos por el Gobierno de España en todo momento y ante cualquier desafío, con todos los medios necesarios y conjuntamente con nuestros socios europeos. Gracias. También quiero dar las gracias al doctor Hassan porque se nos une a nuestra conversación. Y por favor, doctor Hassan, ¿nos puedes dar su opinión sobre la utilización política de este problema por parte de los interesados? Claro, obviamente por poner en dificultad la recién fortalecida relación entre España y Marruecos. Buenas. En primer lugar, agradezco a la televisión USTV por la invitación. Y respecto a la utilización política de lo que ha sucedido en la frontera entre España y Marruecos, creo que el gobierno de Marruecos, a través de Marruecos en Madrid, ha manifestado una opinión de que hay siempre unas terceras partes beneficiadas en deteriorar un poco la relación entre España y Marruecos. Se refiere directamente a nuestro vecino, a Argelia, por la tensión entre los dos países y también por la tensión entre Argelia y España por el último reconocimiento de la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara. Y por lo tanto, pues entonces se puede decir que hay una tercera parte que es en este aspecto Argelia, pero también hay otras partes que son las mafias organizadas por parte de los mismos inmigrantes. Dentro del colectivo de inmigrantes, esto hay muchísimas que van a lo que se llaman las caravanas de inmigrantes que parten de África subsahariana y Marruecos. Hay unas mafias que organizan todo el flujo de inmigración. Yo he tenido la suerte de conocer uno de los africanos que haya pasado por esta etapa, por esta experiencia, está viviendo en Cataluña y ha hecho un libro que se llama La última frontera. Precisamente habla de la frontera entre Melilla en Marruecos, porque él ha vivido esta experiencia y lo ha narrado en este libro titulado, como he dicho, La última frontera, donde él habla de las mafias de los mismos inmigrantes y de que hay de los inmigrantes en todos los países, en Adagues, en Níger, luego en Libia, en Argelia y en Marruecos. Tanto están organizadas estas mafias que tienen sus propias cárceles. Por lo tanto, no me extraña que cuando anuncian que hay unas organizaciones y unas mafias organizadas que están llevando a cabo flujos migratorios hacia la frontera entre Marruecos y España, pues siempre yo creo que tienen algo de razón, aunque siempre las razones que quizás nosotros en el momento actual no lo podemos saber, todo lo que se está moviendo en la situación geopolítica que se está moviendo en la zona del Mediterráneo occidental. André, ¿tú concuerdas lo que dice, nos comenta el doctor Arabi en este aspecto? Yo, bueno, saludarlo particularmente. He tenido la ocasión de estar en el Instituto de Estudios Hispánicos de la Universidad de Rabat, así que a través de él quiero mandar un saludo a todos los colegas de esa prestigiosa universidad. Sí, concordamos bastante y en muchas cosas. Tal vez el tema que queda por investigar es el origen y el lugar en donde están efectivamente estas mafias. Pero recién lo decía yo, esta mafia o estas mafias no solo son particulares a la inmigración hacia la Unión Europea, sino que se establecen en todos
los movimientos de inmigración que hay en el mundo. Sin ir más lejos, estamos hablando de una inmigración actualmente en Europa de cerca de 3 millones de ucranianos. Me tocó conocer a algunos hace unos días atrás en Francia y conversar con ellos y compartir algunos momentos con ellos. Y por supuesto que también en la inmigración ucraniana hacia Europa ya se han producido mafias que trasladan a las personas y que ganan beneficios monetarios con estos traslados a las personas. Eso es algo que Marruecos, España y la Unión Europea combaten con mucha fuerza judicial, y al mismo tiempo los organismos de derechos humanos y todos nosotros combatimos esas mafias de trata de personas, de trata similar a lo que fue la trata de esclavos, puesto que lo que esas mafias están introduciendo en la Unión Europea es mano de obra no gratuita, como las mafias portuguesas las instalaban aquí en América del Sur en tiempos de la colonia, no gratuita, pero mucho más barata que la mano de obra europea. Y el mundo entero, y me consta que el gobierno marroquí está haciendo grandes esfuerzos al respecto, el mundo entero tiene que desbaratar y terminar con todas las mafias de tratas de personas en el mundo. No se puede tolerar ese horrible crimen. Doctor Hassan, sabemos que, se lo vuelvo a consultar, sabemos que el Instituto Nacional de los Derechos Humanos de Marruecos había solicitado una investigación. ¿Puede darnos a parecer cuál es su apreciación al respecto? Marruecos es un país que cumple sus compromisos internacionales. Marruecos es un país fiable, esto lo reconocen sus socios europeos y fuera de Europa. Y por lo tanto, en temas de inmigración también lo es Marruecos. Significa en todo lo que se trata de la movilidad humana, Marruecos toma en consideración. Y por lo tanto, si alguna organización quiere hacer alguna investigación en Marruecos, creo que el gobierno de Marruecos le va a facilitar todos los detalles que tiene en su haber para llegar a alguna verdad. Erika, mientras estabilizamos un poquitito la señal del doctor Hassan, tú como representante en los derechos humanos de frontera habías puesto en la 4ª Comisión de las Naciones Unidas sobre las violaciones de los derechos humanos en el norte de África, y justamente en el mismo territorio donde se produjeron este conflicto. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Es bastante complejo y abarca muchísimas aristas. Y en este caso, cada involucrado tiene un rol, ¿sí? Los estados tienen que cumplir sus tratados y sus obligaciones al respecto, y nosotros como organizaciones de derechos humanos nos circunscribimos a nuestra misión de acompañar, denunciar y velar porque estos derechos se cumplan. Pero claramente pues este fenómeno pues impacta los derechos humanos donde hayan estos fenómenos, pues obviamente hay una afectación, y una afectación transnacional, porque no es solo el país, como lo dije antes, el país expulsor, el país receptor o el país de tránsito. Las soluciones tienen que implicar a todo el mundo para que sean sostenibles. Y mira, hay casos como Colombia, por ejemplo, donde hay un serio problema de migración con África, ni siquiera con sus vecinos. Entonces, gente desde África migra y de manera ilegal se queda como inmigrante para pasar por el tapón del Darién, donde está muriendo una cantidad de personas y está invisibilizado
ese tema. No hay muchas organizaciones que hoy puedan denunciar a estas personas que vienen de diversos países africanos y están muriendo niños, muriendo familias enteras, y hay un drama humanitario, pero un drama humanitario también para Colombia que recibe, y un drama para los países, digamos, que van a ser receptores después, porque la idea de ellos es llegar a Estados Unidos, ¿sí? E irse caminando. Entonces el fenómeno es bastante complejo y requiere acciones integrales que van mucho más allá de simplemente temas punibles o temas penales, sino también temas que involucran el desarrollo, que involucran la diplomacia, que involucran la economía. Entonces yo pienso que, pues, que cada agente o cada actor tiene un rol que debe velar y que debe cumplir en el tema de los derechos humanos. Hemos escuchado con atención los argumentos de cada uno de los invitados, pero también queremos agradecer su objetividad y le consultamos. ¿Qué creen ustedes que falta? ¿Algo más que agregar? ¿Algún mensaje para nuestros televidentes que nos están viendo cada fin de semana? Es un problema complejo porque en general la opinión pública tiene tendencia a dividir a las partes de un conflicto en buenos y malos. Siempre ha sido así. Pero aquí son todos buenos, porque es lícito, es absolutamente lícito buscar el pan para alimentar a sus hijos, buscar el pan para continuar con la familia. Pero también es lícito proteger el territorio de una nación y también es lícito proteger el territorio de los países de tránsito. Por consiguiente, estamos en un conflicto en donde todas las partes están actuando de acuerdo a derecho y lícitamente. Es cierto, aquí hubo un sobrepasamiento, un sobrecalentamiento de la situación que debe ser investigado y explicado a la humanidad, y las víctimas deben recibir reparación, pero estamos ante un conflicto en donde todos actúan de manera lícita, salvo las mafias, por supuesto, como ya lo hemos dicho. Por consiguiente, lo que debemos todos buscar es que los seres humanos de la Tierra puedan ir a buscar el pan por medio del trabajo a proximidad de su domicilio. La inmigración, yo empecé el programa diciendo que yo soy nieto de 4 emigrantes que llegaron aquí a Valparaíso hace un poquito más de un siglo. La emigración es un hecho histórico desde que existe el mundo. Sin embargo, es importante que los organismos internacionales, Naciones Unidas, y el primer paso fue sin duda el Pacto de Marrakech, en el que el gobierno de Marruecos y el pueblo de Marruecos fueron protagonistas en la firma de ese pacto. Es importante que el mundo avance hacia una situación en donde el pan se encuentre a proximidad del domicilio del individuo, porque no existe el individuo que emigra por gusto o por decisión propia. La emigración es siempre un mandato que lo da la falta del pan, la falta del agua. Sí, bueno, para ello también tenemos que dar las gracias al Instituto Nacional de Derechos Humanos de Marruecos, que por estar llano a esta investigación y entregar todos los antecedentes para que se aclare y se pueda solucionar de mejor forma todo aquello. Pues sí, nosotros como Derechos Humanos Sin Fronteras siempre celebramos todas las iniciativas que ayuden a garantizar y a que puedan gozarse efectivamente los derechos humanos, y en este caso nosotros valoramos positivamente todo este esfuerzo que ha hecho el Instituto Nacional de Derechos Humanos de Marruecos, toda esta voluntad que tiene Marruecos de honrar sus compromisos internacionales. Esto, y más cuando es una situación tan compleja
para todos los involucrados. Marruecos, nosotros celebramos muchísimo esa voluntad de garantía a los derechos humanos, pero principalmente, y yo siempre lo refuerzo, las políticas públicas. O sea, tú desarrollas derechos a partir de políticas públicas, y las políticas públicas que tiene Marruecos garantizando o tratando de incorporar al desarrollo a todas estas personas con becas, con educación, con mejorar la infraestructura, con mejorar el tema de la seguridad, el derecho a la paz y el derecho a la seguridad que tienen los ciudadanos. Yo creo que esta es la visión moderna que se debe tener a la resolución de conflictos como este, no solo el tema discursivo, sino el tema de incorporar al desarrollo, mejorar la calidad de vida de las personas como un factor determinante para garantizar derechos. Sí, bueno, tú lo comentabas, Erika, Marruecos, incluso de acá de Chile han salido varias personas, varios jóvenes becados a la universidad, así que agradecemos también todo lo que está haciendo por Chile, por nuestra ciudad, por nuestro país, por nuestra gente. Y hablando de agradecimiento, sin duda que quiero agradecer al doctor Hassan Arabi y al doctor André Greenblatt por toda esta enseñanza que nos están dando, y agradecimiento a toda la gente que está ahí detrás de la pantalla viendo Derechos Humanos Sin Fronteras por la pantalla de UCB Televisión. Con esto nos despedimos. Hasta la próxima semana. Muchas gracias. UCB Televisión presentó Derechos Humanos Sin Fronteras, un programa independiente, distinto y necesario para hablar sobre derechos humanos.